Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión inaugural del aula de poesía del Ateneo y la Universidad de Sevilla, que se celebra en la Facultad de Filología, que es la Casa de la Literatura, como sabéis bien. Desde hace ya un par de años o tres, mis queridos amigos que me acompañan en la mesa, Manuel Ángel Vázquez y Paco Deco, me propusieron que las sesiones del aula de poesía que se organizaban y se organizan en colaboración con el Ateneo se celebraran en la Facultad de Filología, y evidentemente mi respuesta como decano fue favorable y entusiasta. Poder disfrutar aquí en la facultad de un programa de alta poesía con los mejores plumas que existen hoy día en lengua castellana en muchas ocasiones, es un honor para mí como decano y es un honor para todos los que integramos la Facultad de Filología dentro de las humanidades como la Casa de la Literatura, como he dicho. Vamos a dar comienzo a este curso, una vez más, a este propósito que nos hemos marcado los tres, en seguir trabajando, seguir haciendo y seguir convocándoos a vosotros estas tardes mágicas para poder disfrutar de la poesía, que es el mayor y más alto y más elevado grado de disfrute de una lengua que podemos tener. Hoy es un día especial porque nos acompaña un nombre muy significativo, una poetisa y mucho más que eso, Pascual, Chantal Maillard, que está a mi izquierda, y yo no voy a decir más nada porque no soy el protagonista, soy uno más del público. Sí quiero dar ahora la palabra a Manuel Ángel, que nos va a dirigir nos va a decir algo muy importante. Tienes la palabra, querido amigo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Muchas gracias, señor decano. La verdad es que para mí en los últimos años, en este regreso al origen, como yo digo, ha sido un placer y un honor encontrarme con una facultad de filología viva, activa, llena de entusiasmo en un momento duro y difícil, y que acogió, como bien ha recordado, esa iniciativa que hace ahora 7 años damos inicio al 7º curso académico del Aula de Poesía Ateneo Universidad de Sevilla, que tengo el honor de codirigir con Francisco Deco, que aquí me acompaña y que al final de la intervención de Chantal también hará alguna reflexión y lanzará la palabra al público, porque queremos, frente a tanto monólogo, frente a tanta incomprensión, volver a utilizar la palabra para comunicar y para comunicarnos. Lo que yo tengo que decir es muy breve porque Chantal no necesita presentación en esta Universidad de Sevilla, que ha tenido la fortuna de acogerla en varias ocasiones como invitada del máster de escritura creativa, que ahora cumple 10 años, el primer máster oficial en escritura creativa de España. Aquí tenemos a su coordinador, Carlos Peinado Elliot, también excelente poeta. Y realmente en estos 7 años hemos tenido la fortuna de haber contado, yo creo, con las y los mejores poetas del momento actual, y también sin un excesivo cierre en cuanto a orientaciones estéticas, porque entendemos que es un momento de una gran pluralidad, pero también creemos que por el aula de poesía, que quiere recuperar la tradición de una universidad con premio Nobel, yo el martes 29, que hablaré con el rector, le volveré a pedir que la Universidad de Sevilla solicite ingresar en el selectísimo club de universidades con premio Nobel. Sería una de las pocas de España, no recuerdo si hay otra, porque efectivamente en esta universidad estudió Juan Ramón Jiménez. Y Juan Ramón Jiménez, si no me equivoco, fue premio Nobel de Literatura, y la Universidad de Sevilla fue su universidad, aunque fuera tan solo en el curso preparatorio de Derecho, ¿verdad, Ana? Ana hizo una magnífica tesis doctoral, Ana Recio, sobre Dios deseado y deseante, sobre el simbolismo último en Juan Ramón Jiménez. Y también queríamos recuperar la tradición de un Ateneo de Sevilla, que fue el que recibió un 16 de diciembre de 1927 a aquellos jóvenes de la famosa foto, que no se hizo en el Ateneo, sino en la Sociedad de Amigos del País, porque el Ateneo estaba preparando la cabalgata de Reyes, ya por el año 27. Pues bien, en esa tradición han pasado escritores muy importantes. Aquí nos acompaña Miguel Beirat,
que es nuestro decano de los poetas auténticos, como yo le digo, y que demuestra esa pasión por la creación poética. Y hemos tenido en varias ocasiones muy especiales la posibilidad de reconocer, lo seguiremos haciendo con personas que lo merecen y aquí también nos acompañan. En este mismo lugar, y nos acompañaba también el decano, conmemoramos el 90 aniversario de Julia Uceda. Julia Uceda Valiente, es su apellido, además de serlo, de ser una mujer valiente, la primera que hizo una tesis doctoral en filología sobre el poeta José Luis Hidalgo, y que cuando le dijeron que la universidad no era lugar para mujeres, ella decidió, después de sacar la cátedra en instituto, decir que sí era lugar para mujeres y ser catedrática de la Universidad de Michigan. Cuando le hicimos aquí ese homenaje, yo le recordé que en ese momento, de los 6 catedráticos de su departamento de literatura, 6 eran mujeres, 4 eran mujeres, 2 hombres, y que en gran medida había sido gracias a mujeres como ella. A Julia Uceda se le hizo la entrega de la réplica de la fama, de ese elemento emblemático de este edificio, la fama que pregona efectivamente lo bueno y lo malo que se hace, y en este caso todos aquellos poetas que con su palabra nos permiten mantenernos con lucidez, sin subterfugios, en el mundo de la vida, en el Lebenswelt, en el mundo de la vida. Hace también unos meses entregamos por segunda vez la fama a Antonio Carvajal. Antonio Carvajal Milena, un poeta insobornable, un poeta que ha seguido su trayectoria al margen de filias y de fobias, al margen de reconocimientos fáciles, y que por eso nosotros quisimos, con ocasión de la edición en 2 volúmenes de su obra Extravagante Jerarquía, por la Fundación Jorge Guillén de Valladolid, concederle también la réplica de la fama. Ahora, dentro de un momento, nuestro decano, Francisco González Ponce, además catedrático de griego, en un día en el que vamos a hablar de algo muy griego, vamos a hablar de Medea. Esas son las sincronicidades que diría nuestro amigo Víctor Toledo, el gran poeta y traductor mexicano, que también ha pasado por el aula de poesía Ateneo Universidad de Sevilla, Sincronicidades. Lo va a entregar a Chantal Maillard, porque quienes estamos detrás de esta iniciativa entendemos que la palabra de Chantal Maillard, la segunda mujer que consiguió el Premio Nacional de Poesía, ahora que se entrega el Premio Nacional a cualquiera. Sin embargo, ella lo consiguió en un momento muy difícil. Rompió precisamente el cerco del Premio Nacional de Poesía para mujeres, Julia Uceda, que lo consiguió, si no me equivoco, en 2003, y en 2004, aquel año tan significativo, con ese libro que ha marcado también un hito en la poesía española, Matar a Platón, y que esperamos que muy pronto venga en la versión en concierto a la Universidad de Sevilla. Vamos a traer Matar a Platón en concierto con Chantal Maillard muy pronto, por el que ella recibió el Premio Nacional de Poesía para conseguir, tan solo 3 años después, en 2007, por Hilos, esa obra extraordinaria, Hilos seguido de Cuál, ahora tenemos Cuál menguando, el premio de la crítica en España y en Andalucía. Ese año 2007-2008 se le concedió por esa obra el premio de la crítica. Pero Chantal Maillard, además de ser una excelente poeta, es una magnífica pensadora. Profesora de Estética y Teoría de las Artes, igual que algún compañero que aquí nos acompaña, como nuestro querido Emilio Rosales. Gracias, Emilio, por estar con nosotros. Chantal, hasta el año 2000, en el que tuvo que dejar esos y otros menesteres, ha sido el gran símbolo de la preocupación y de la hibridación y del enriquecimiento del pensamiento de la India. Ella estudió en la Universidad de Benarés y es una gran especialista en la estética desde el pensamiento de la India. Rasa es un libro magnífico con Óscar Pujol, actual director del Instituto Cervantes de Delhi. Creo que sus últimas obras, La mujer de pie,
2015. La compasión difícil, 2019, la hacen merecedora no solo ya por su gran calidad estética en su poesía, sino por su profundidad ética. Mañana, más en petit comité, pero aquí mismo, en esta casa efectivamente de la palabra, de quienes amamos la palabra, la Casa de la Filología, en el contexto del Seminario Permanente de Comunicación y Sociedad, vamos a debatir ese libro. A las 12, en la sala de grados, vamos a debatir La compasión difícil. Y por todo ello, y por permitirnos mirar la vida con valentía, con integridad, con radicalidad, con profundidad, sin subterfugios, sin mentiras, sin engaños, por la autenticidad de su palabra poética, la Universidad de Sevilla le quiere ofrecer lo más emblemático que está en su propio logotipo, no en el sello, pero en el logotipo que actualmente utilizamos. Muchas gracias por tu palabra, Chantal, y ahora hace entrega de la fama de la Universidad de Sevilla nuestro decano Francisco González Ponce. Muchas gracias. Y sin más, comenzamos estas conversaciones con Medea, como quiera nuestra querida Chantal. Bueno, pues en esta facultad de las palabras es donde mi facultad de la palabra se queda un poco muda, porque, bueno, yo esto no lo sabía hasta anoche, que me lo dijo Manuel Ángel, y me llevé una sorpresa, claro, yo no me esperaba, no me esperaba esto. Y bueno, es muy de agradecer, no sé. No creo que me merezca nada de esto, pero yo qué sé. No tengo palabra para eso. Muchas gracias. Yo propuse, cuando Manuel Ángel me invitó tan amablemente, propuse hacer una cosa que no suelo hacer, que es dar una primicia de un libro que no está editado todavía, porque bueno, es algo que hago bastante a menudo, que de un libro en prosa luego sale una versión poética o por lo menos algunos poemas que toman forma de otra manera, porque claro, la poesía el poema es una poiesis y es un trabajo sobre un material previo, no siempre, a veces sale simplemente, espontáneamente un poema, pero de todas formas eso luego hay que trabajarlo, porque bueno, la inspiración, esta espontánea que da lugar a la genialidad, no suele ser la norma. Y entonces lo que tenemos al final, bueno, pues son unos cuantos trazos de intuición genuina, rodeado como un caramelo, ¿no? de una creación que proviene de un trabajo, de una poiesis. Bueno, pero lo previo en mi caso suele ser siempre el diario, y el diario es prosa. A veces esa prosa es ya poética, es decir, tiene ya su ritmo, tiene ya su medida incluida de por sí.
Y entonces el poema ya está ahí, aunque está de otra manera, está, bueno, pues en unos caracteres corridos, ¿no? En vez de estar dispuestos de otra manera en verso, lo que llamamos verso. En el caso de la compasión difícil, lo tenía bastante fácil porque realmente estaba hecho en otro tipo de género. Yo suelo llamar a estos libros híbridos porque no son ni un ensayo, ni un libro de poema, ni una obra teatral, son una mezcla un poco de todo ello. Y en este híbrido, justamente, tiene dos partes más bien de ensayo y la tercera parte es una parte teatral que se llaman Conversaciones con Medea. De esas conversaciones con Medea es de lo que os quiero hablar hoy en comparación. Voy a hacer alguna aproximación comparativa, tanto formal como de contenido, a ambas versiones. La versión poética se llama Medea y bueno, saldrá en el curso de este próximo año. La compasión difícil es un libro incómodo. Es un libro, yo le dije a mi editor, mira, no te creas que con este libro vas a tener más ventas, se van a reducir. Con este libro vamos a perder lectores. Yo no sé si ha sido así, pero lo que sí sé es que me hicieron varias entrevistas con buenos entrevistadores, las entrevistas salieron muy bien y ninguna de ellas salió. La Vanguardia, el ABC y El País, ninguna de ellas salió. Entonces uno se pregunta, ¿hay censura en este país? Sí que la hay, por supuesto que la hay. Y este libro, aparte de ser incómodo, es un poco maldito, porque, en fin, digo cosas que no están bien vistas, no son políticamente correctas y molestan. Bueno, precisamente porque molestan hay que decirlas. O bueno, yo me siento en el deber, por honestidad de quien escribe, de decir lo que pienso, ¿no? Que puede ser una opinión, vale. Las opiniones están ahora muy de moda, ¿no? El tema del suicidio, por ejemplo, el tema de las creencias, del respeto a las creencias. Hay todo un capítulo que se llama No es respetable creer. El tema de la vida, que la vida no es un bien, no hay razón, por lo menos para suponer que lo sea. No hay más razón para suponer que lo sea como para suponer lo contrario. Bueno, son cosas que no son muy bien acogidas. El hambre, es decir, la vida como hambre. Ese es el tema, uno de los temas fundamentales del libro es el hambre. Todo ser vivo se sostiene sobre el hambre, se sostiene por tanto sobre la violencia y se sostiene por tanto sobre la muerte del otro. Todo lo que vive es un gran organismo. No podemos prescindir de ninguna de sus partes. Cuando eliminamos una parte, el resto muere. Y es lo que está pasando ahora. Y el nacimiento. O sea, nuestra especie es una plaga para las demás especies. Bueno, es una plaga como ha habido otras tantas plagas de otras especies. Bien, porque seguimos pensando que el nacimiento es algo que debe ser. Todas estas burradas, evidentemente,
no son agradables. Y cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de poesía, todavía hay quien espera cosas melosas, bonitas, lacitos, ¿no?, de colores que le ponemos a las palabras, palabras como lacitos o como caramelos. ¡Ay, qué bonito! Vale. Lo siento, no soy así. De ahí la compasión difícil. Es difícil compadecer al ser humano. Y bueno, la posibilidad de esa compasión es dada aquí por el hijo de Medea. El hijo de Medea tal como lo vio Lars von Trier. Pero bueno, ese es un tema que dejaré para mañana. Lo que aquí, en donde quiero entrar, como os dije, es en las conversaciones con Medea, que es la tercera parte, y es una parte teatral, en la compasión difícil. Es teatro, es un monólogo, un diálogo entre dos mujeres, Medea, que es anciana de siglos y que espera todavía en la barca desde que iba a salir de Corinto e iba a zarpar hacia Atenas. Desde ese momento la barca está encallada, o sea, es el último fotograma de Lars von Trier, y esa barca encallada en la que Medea está durante siglos encallada en la playa. Y ahí viene una mujer, anciana también, pero anciana de su propia vida, y viene a que Medea le aconseje. Le aconseje porque si recordáis, Medea es oracular, Medea es maga, por eso es temida y temible, ¿no?, porque es un personaje mágico, es un personaje antiguo, es un personaje telúrico. Y bueno, Medea la manda a paseo, por supuesto, ¿no? Pero la mujer insiste en que le dé ciertas respuestas porque ella dice que ha matado a su hijo, matado a sus hijos. Y Medea le contesta, ¿tú qué sabes de eso? Entonces, esa versión dialogada, teatral, pasa en la versión poética a ser un monólogo. Ya no hay dos mujeres, hay una sola. Evidentemente, Medea y la mujer es la autora, no puede ser de otra manera, ¿no? Y cuando me puse a escribir la versión poética, me di cuenta de hasta qué punto. Y cuando me puse a reflexionar para daros aquí una comparativa, me di más cuenta todavía de que en realidad lo que había hecho con la versión poética era unificar esas dos voces que están disgregadas y que están en confrontación en el libro de la compasión. Aquí en la versión poética no tienen más remedio que ponerse de acuerdo porque solo hay una. Entonces, ¿qué sabes tú lo que es matar a un hijo?, le dice Medea a la mujer, ¿no? Me di cuenta también, ahora, de que hasta qué punto esas palabras, en realidad, que ella dirige a la mujer anciana, se dirigen al cuerpo social, al cuerpo heredado, ¿no? Es decir, es la voz de los introyectos, ¿no? O sea, nosotros introyectamos una cultura, introyectamos en ella todas las, el sistema de valores que conlleva, sus costumbres. Y claro, es a ese cuerpo social introyectado dentro de una a lo que Medea se está dirigiendo cuando le dice, tú qué sabes de lo que es eso, ¿no? Tú qué sabes lo que es matar a un hijo. Es esa parte que asimila los valores, los usos en los que se vive. Y
En su caso, es una sociedad en la que ella está viviendo, pero que no es la suya. Ella está en Corinto, que es la patria de Jasón. Bueno, es donde es donde ha llegado con Jasón. Y donde Jasón, bueno, pues se casará, esa es su maldición, con la hija del rey. Y traicionará a Medea. Si recordáis la historia, Medea mata a sus hijos en venganza, se supone, o así lo cuenta Eurípides, en venganza porque Jasón la traiciona, porque el rey le propone la mano de su hija. Medea había entregado su vida a Jasón, se había venido con él desde la Cólquide, donde ella vivía y donde Jasón había ido por el vellocinio de oro, y le había ayudado a robarlo, y bueno, pues había ido con él y había traicionado a su propia familia y a su propio pueblo para irse con él y vivir con él en Corinto. Parece ser que la versión histórica, tal como Pausanias nos la relata, no fue así. Es curioso averiguar que los hijos no fueron asesinados por su madre, por Medea, sino por el pueblo de Corinto, fueron lapidados por el pueblo de Corinto, en venganza porque Medea había matado a la hija de su rey, con la que se iba a casar Jasón. Y parece ser, según cuenta Pausanias también, que la ciudad de Corinto habría pagado a Eurípides para contar las cosas de otra manera. Entonces, la famosa tragedia de Medea, de la que tenemos luego tantísimas versiones a lo largo de los siglos, realmente fue un encargo para inculpar a una mujer maga, oracular, difícil de comprender y sobre todo extranjera. Medea era la cólquida, ¿no? Y era la extranjera, la otra. Contar las cosas de otra manera, por supuesto, le vino muy bien al patriarcado aqueo, ¿no? Bueno, aquí en el poema, tanto como en las conversaciones, yo además le otorgo a Medea una sabiduría ancestral, cierta sabiduría de siglos de historia que ella ha atravesado, puesto que sigue encallada en su barca. Y curiosamente, al parecer, sin moverse de sitio, ¿no? Porque la barca está ya podrida. Esto es lo que dice la segunda parte del poema, con el cual voy a empezar a leeros cositas. Esta es la segunda parte del fragmento sexto. Todo pasa, te dicen, todo se olvida, no hay olvido. En vano pones rumbo a otras lejanías, te expones a nuevas tempestades. En vano procuras redimirte. Tu mente es la sirena que obstaculiza el viaje. Si no has aprendido a amarrarte al mástil mientras canta, no concluirás la travesía. Hacer del miedo una victoria, del horizonte el punto de destino, distrae al que se embarca, pero no le libera y a la vuelta se encuentra con el fardo que abandonó al partir. Mayor mérito hay en aprender el arte del tejido que en surcar los mares combatiendo quimeras. Más corto es el camino de la araña que aquel de los océanos. Más eficaz saber cortar el hilo que fondear en uno y otro puerto. La ruta más difícil es a veces aquella que se emprende sin moverse de sitio.
Este es un pequeño fragmento del poema que, bueno, alude ya a la Medea tejedora. Medea tejedora es la que en realidad corta el hilo de la araña como la mente, ¿no? Y es la mente con la que tenemos que trabajar, ¿no? Es con ella. Atender a ella, y ya veremos al final cómo Medea le propone la mujer le pide que le ayude, y bueno, eso veremos al final. Medea en realidad en el poema es todas nosotras, ¿no? En una sola vida realmente es poco lo que puede aprenderse, pero ella pues viene de siglos atrás y por tanto ha atravesado, digamos, todas nosotras, y con todas nosotras es con lo que viene a enseñar esa sabiduría cuando al final la mujer insiste. ¿Qué sabes tú de lo que es matar a un hijo? En las conversaciones la mujer ha dejado de caminar, ladea la cabeza, lleva una piedra en cada mano, las deja caer, se aproxima, se detiene a un lado de la barca, no pronuncia palabra alguna. Medea, ¿qué sabrás tú de lo que es matar a un hijo? La mujer guarda silencio. Medea contempla las huellas de las gaviotas en la arena, luego aquel cuerpo enjuto y estremecido. Medea, ¿sabes acaso lo que es matar a aquello que amas? ¿Lo sabes? La mujer, tristemente, en voz baja. Sé de la hiel que amarga el despertar y del óxido que corroe la tráquea y del hielo que atrapa las entrañas. La sombra del acantilado va menguando con rapidez. La luz cae más intensa. Medea observa la ropa mojada de la mujer, sus manos descarnadas, la manera que tiene de apoyarse tímidamente en la barca. Medea, ¿has ejercido violencia? Por omisión. ¿Qué arma utilizaste? ¿Qué pócima? La ausencia. ¿Te desterraron? Me desterré. Eran tan altas las paredes, altas, tan altas. No pude respirar. Los niños jugaban fuera o estaban dormidos, o no lo sé. Las pinzas blancas para la ropa blanca, las azules para la ropa azul. La casa sonaba a hueco, las paredes crecían. Medea, según puedo apreciar, es tu alma la perforada, tu cuerpo el que se agota. La mujer, calla, duele demasiado, etc. Y en el fragmento 14 del poema dice: Medea ha matado a sus hijos, exclaman, y tal vez sea cierto, pero ¿qué saben ellos de lo que eso significa? Me temen, se apartan de mi sombra o le arrojan piedras. Las recojo una a una, estimo su peso, su acierto, y las dejo caer. No cabe ya ninguna en mis bolsillos. Camino en círculos, entono un canto, 4 notas, me interrumpo, siempre allí en la cuarta, y sigo caminando. Todo aquel que subvierte la norma es peligroso. Pero ¿qué sabéis de esto, vosotros los sumisos, los vencidos, vosotros que adoráis al Dios de los ejércitos, el Creador, decís, artífice y Señor de los espantos, huido y derrotado como todos los que vinieron a habitar entre los hombres? ¿Qué sabéis de la hiel que remonta la tráquea, del óxido que obstruye la garganta, del cangrejo que anida entre las vísceras y horada sin descanso la cavidad del vientre? ¿Qué sabréis del horror que no conoce el llanto? Matar lo que se ama no es algo de lo que tengáis conocimiento.
Pensáis que todo crimen responde a un motivo. No es así. Todo tiene una causa, pero no toda causa es un motivo. El crimen os ofende. Pensáis que no os incumbe, que no sois responsables de aquello que sucede fuera de vuestro cerco. En el corral de los justos el pago restaura el equilibrio, pero ningún verdugo os pondrá a salvo de los falsos saberes. Ninguna víctima os salvará de la inocencia, de la ignorancia. Perdón. ¿Qué culpa, preguntáis? ¿De qué somos culpables? Necios, ¿acaso no lo veis? ¿No oís el estruendo de la rueda? ¿No sospecháis del decorado? ¿No os tientan sus grietas? ¿No despertáis alguna vez entre un día y otro día con la pregunta en los labios? ¿Por qué el sueño? ¿Por qué la ingesta, la excreción? ¿Por qué desaparecen los que amamos? Pero cerráis los ojos y os ponéis a danzar. Adoráis el arte del engaño, los tibios resplandores, los rescoldos. Cada puesta en escena os conmueve. Veneráis la lengua muerta de lo escrito. Ninguna función vale, sin embargo, el precio que pagáis en duelos y aflicciones. Aplaudís la tragedia de la que sois actores, salvo si os toca perder. En tal caso, os acercáis al foso y aterrados, inventáis un muñeco de rostro complaciente, patético y voraz, que os invite a escalar las divinas gradas de la impostura. A partir de ahí, la rebeldía de Medea se intensifica. Medea adopta ya una función universal. Encarna ya no su propia historia, la de una venganza personal que entraña el propio sacrificio, lo que más amas, ¿no?, dice Medea, sino la historia de la humanidad, una especie que, creyéndose superior, no considera siquiera su pertenencia a lo que en la compasión difícil llamo el círculo del hambre, la violencia intrínseca que mantiene en equilibrio el sistema. Y al no considerarlo, al no saberse ya partícipe del organismo autónomo de que todos somos, los que llamamos vivos, tanto como los que no, formamos entre todos en este planeta, se inventan lo que llaman sentimientos, que no son en realidad sino el resultado de la consagración de ciertas ideas adheridas a ciertas emociones o respuestas espontáneas. Lo sentimental es mental. Emoción más idea igual a sentimiento. La ecuación es simple. Así lo que hemos llamado, por ejemplo, sentimiento maternal, que le añade al funcionamiento hormonal que nos dicta el cuidado de la prole una serie de ideas sentimentales. Por cierto, que el sentimiento siempre miente. Una serie de ideas sentimentales cuya universalidad resulta poco convincentes, pero a las que, una vez consagradas, nadie se atreve a negar. Y ahí es donde la voz de Medea se hace eco de los capítulos iniciales de la compasión difícil, en, por ejemplo, Rebeldía o en Subterra Fugit, de lo cual os puedo leer algo, ¿no? Rebeldía, ibris, contravención, contradicción. El no a la vida es evidentemente contradictorio, lo profiere un ser que vive. Admisible tan solo si se quitase la vida mientras lo profiere, si convirtiese el no en el arma que pusiese fin a su vida, si negar fuese acto al tiempo que palabra. Dicción contraria, pues, ilícita, transgresora, el no se profiere en el límite, en los márgenes. Ni vivo ni muerto, quien contradice, se sitúa aún en vida en un lugar donde el habla es palabra inicial, palabra antes de la palabra resonancia, palabra fuerza, palabra activa. Proferir la palabra, la antipalabra, el verbo necesario para la inversión, rebelarse.
la mirada vuelta hacia atrás, antes de las diferencias, antes del olvido. No es libre aquel que se suicida por pena, por dolor, por una idea, una creencia o cualquier otra forma que adopte la insatisfacción, sino el que lo haga contemplando el sinsentido de la rueda, la maquinaria tenebrosa, el maquiavélico artefacto del que caen seres como granos de trigo en la cosecha. Saludo la libertad de aquel, yo, la más cobarde. ¿Y aún seguiréis confundiendo el poema con la sensiblería? ¿A qué llamáis amor? ¿A qué belleza? Volver al origen, decimos, el agua original, la fuente o la placenta. Lo decimos con nostalgia o a veces con anhelos de renovación o de vuelta atrás, pero ¿y si el agua original estuviese emponzoñada? ¿Y si lo hubiese estado desde el principio de los tiempos? Porque en un principio no fue el canto de los ángeles, ni la luz divina, no. En un principio fue el grito y el hambre. El mismo soplo y el mismo dolor es el de nacer y el de morir. Entre tanto, una agitación, un estremecimiento. O tal vez no fuesen esos los inicios, o fue tan solo el inicio de la diferencia. Tal vez las aguas anteriores fuesen aquellas a las que remontamos sin voluntad y sin juicio en un instante de ternura, ese flujo que conduce al núcleo, antes de los dioses, antes de la moral y la eternidad, antes del olvido. ¿Cómo decir? A ver. No vi venir la muerte y caer al mundo no se hace sin dolor, dice aquí en las conversaciones. A ver. La mujer sigue insistiendo y preguntando a Medea y también pues compadeciéndose de sí misma, lloriquea, habla de su angustia, etc. Y Medea le dice con sorna: oh, pobre criatura, buscando refugio bajo su propio vientre, ¿no te da lástima? Yo esto, yo lo otro, qué amplio el abanico y qué hermosos pliegues. Hago, deshago, quiero, lloro, me enternezco, me sacudo, me desgarro, movimientos, impulsos, ningún sujeto. O sea, preguntará Medea, ¿qué es ese yo, ¿no?, del cual te haces tu cargo, ¿no? Y dice la mujer, a ver, bueno, claro, es que debería leeros más cosas. Habla de la causa, ¿no? Dice, yo fui la causa. Le pregunta Medea, ¿la causa de qué? Y entonces hay un diálogo acerca de la causa, ¿no? Dice la causa, como si la historia comenzase ahí donde inicias el cuento. Desengáñate, no eres más que un punto en una línea infinita de puntos sucesivos. Y la mujer dice, me absuelves, Medea, quieres absolverme con tus palabras, pero... Y Medea dice, ¿qué habría de absolver? ¿Tu sangre adelgazada, tus huesos malheridos? La mujer dice, no vi venir la muerte. Medea,
Nunca se la ve, la llevamos dentro. Mira tus manos. ¿Qué crees que corre por esas venas que asoman como raíces bajo la piel ya transparente? En el nervio que anima el movimiento de tus dedos, que acude al color de la carne bajo las uñas. ¿Por qué le das tanta importancia a la vida? Es tu muerte la que respiras desde el momento en que naces, y eso mismo es lo que tus hijos han de perdonarte. O sea, dar la vida, ¿no? Es una putada. Eso es lo que tus hijos han de perdonarte. No que los hayas matado de una u otra manera o te creas que los hayas matado porque les hayas dejado o porque o por lo que se te ocurra. No. Ya les has matado desde que les diste el nacimiento. Y eso es lo que han de perdonarte, dice la mujer. Pero ¿y el daño? El daño que ella se supone o ella supone que les ha hecho, ¿no? Y dice Medea, caer al mundo no se hace sin dolor. ¿Qué mayor daño que la vida misma? Este caer al mundo no se hace sin dolor en el poema se convierte en caer al mundo no se hace sin rencor. ¿Cómo no odiar a aquella que nos dejó caer? ¿Cómo no odiar al que horadó su vientre? ¿Cómo no comprenderles, sin embargo, considerando el fuego que a todas las bestias aparea, el flujo incontenible de la vida que quiere proseguir la endeble lucidez de la edad fértil? ¿Cómo no compadecer? Oh sacerdotes de todos los credos, impostores, traidores, vosotros que abogáis por la continuidad del artefacto y utilizáis la letra para inventar valores que os confieren poder sobre los crédulos. ¿Sabéis de qué siniestra maquinaria sois custodios? Se yergue el predador sobre su presa, los dioses sobre el miedo de los hombres. Todo aquello que existe le roba a otros el aliento. ¿No se os revuelven las entrañas cuando oficiáis el rito de la sangre? Morir por otro dando vida en las mandíbulas del hambre lo hace todo ser que muere. Sagrada es la sangre, sacrificial el cuerpo de las bestias. Honrad con vuestros actos al ser que os alimenta, que sean dignos de su entrega. Que nunca muera en vano aquello que ingerís. Caer al mundo es oficio de tinieblas. Hacer hijos para la muerte es una de las cosas que me tuvieron bastante absorta, ¿no? En la compasión dice Medea, el hijo, el fruto que le hace al varón desear apoderarse del cuerpo de ella, penetrarlo, sembrar en él la simiente que irá creciendo, distendiendo las paredes de su vientre, desplazando las vísceras, acelerando el pulso de la sangre para finalmente, abriéndose paso por las vías estrechas, desgarrando la carne, caer. El hijo, que sembrará la muerte en otros úteros, en la matriz del mundo. No me olvidarás, madre, serán las palabras no proferidas que escuchará de la boca ya sin hálito. Y ella, que lo dejó caer, un ser para la muerte, al lívido rostro de la muerte entregará su pecho, una y otra vez, sus pezones helados, sus senos ya sin savia. Una y otra vez recogerá en su manto aquel cuerpo blanco, tan blanco, lívido, dicen, y al levantar la vista volverá a hallarlo suspendido del árbol o siguiendo la oblicua trayectoria de los cometas que caen al vacío. Cae al mundo el fruto para la continuidad del hambre. Por eso elegí la portada de Patti Smith, de esta mujer sin
con los senos caídos, ya mayor, ya vieja, ya sin savia. Este tema lo vuelve a coger el poema de esta manera. Aquí Medea Musita canta eso que todas las madres hemos cantado a nuestros hijos, ¿no? Los hijos deseados recuerdan el murmullo de una voz musitando después de la caída. ¿Quién musitó después de que cayeses del útero materno? ¿Era el grito al canto lo que la sangre al agua o la placenta, más denso, más intenso? ¿Recordó tu madre su propia caída cuando sus muslos tensos temblaron de dolor? Los no deseados cierran la boca sobre una aguja atravesando la lengua. Los esperados con una piedra rodando en la garganta. ¿En qué lugar hundir los pies para que encuentren el modo de enraizarse? Tierra nodriza que no madre, nutricia y despiadada. ¿Cómo reunir las fuerzas suficientes para contrarrestar, arrestar la pulsión de vida y decir no? Caer al día, el agujero blanco abierto por el hijo. Remontar la cadena de la vida, descubrir la primera señal, la primera violencia. Llevo en mi sangre la dentellada del felino, el letargo del saurio, el camuflaje del pez en las cimas, el latigazo electrizante de la raya, la prudente atención de la tortuga y el hambre. Un hambre atroz y siempre renovada, siempre insatisfecha. ¿Cómo no compadecer? ¿Qué vienes a buscar?, pregunta Medea a la mujer en el segundo día. El perdón, dice la mujer. ¿Quién te culpa? ¿Quién te culpa? Claro, en la compasión difícil, aquí, ella no sabe, ¿no? Dice Medea, todo culpable es un esclavo. Todo culpable rinde cuentas a un soberano que establece las normas. ¿Quién es en ti el dictador, el que dicta las normas y te exige rendir cuentas? ¿Quién te somete con la culpa? Y la mujer dice, ellos, él, todos, no lo sé. No lo sé. Y la respuesta en el poema sí es más contundente. Es... A ver, 22. Está en la segunda parte del poemario y es cuando Medea, digamos, se empodera, ¿no? Y ya las lamentaciones de la mujer de la parte teatral ya no tiene sentido, ya no se lamenta Medea, ya toma su poder en sus manos, ¿no? Son lamentaciones eliminadas. Dice, claro, está claro ya que es el cuerpo social al que se dirige, que es el todos vosotros, ¿no? Ya no es la mujer a Medea ni Medea a la mujer, no, es todos vosotros. No os pedí clemencia. No hay generosidad en el perdón, sino desdén, cuando el que perdona no descubre en su interior y no en sus ordenanzas la arcaica cepa del crimen. Si con mis actos ofendí a quienes tiemblan y se amparan en sus sagrados mandamientos, que averiguan de cuánta expectativa y cuánto desengaño se nutren las ofensas. Se ofende el que no ve,
el que espera y confía. Esperar no es virtud, es falta de discernimiento. Confiar es delegar cobardemente en el destino la parte de saber que nos incumbe. Quien sabe no confía, anticipa. Yo no pedí clemencia. El perdón lo otorga el ofendido, el bueno, el poderoso, el que dicta la norma y la sentencia, el que decreta la culpa y el indulto. No busquéis en mis actos motivos de piedad. La piedad es moral y la moral consagra el orden de los justos. El que se apiada no padece, obedece. Par es la lengua de los hombres, par es el juicio que absuelve y que condena. Par es el ritmo que acelera el pulso de las multitudes ante quien osa hacerse cargo de una libertad más alta, más íntegra, más fiera. Yo no pedí clemencia. Vuestra piedad es menos apreciable en mi universo que la baba de un molusco en la espuma del océano. Bueno, hay mucho más y no quiero tampoco cansar. Voy a pasar directamente a la última parte, en que en la parte teatral es una cueva en la que la mujer se interna y al final en una galería muy larga, al final hay una cueva en la que se encuentra con Medea tejiendo. Y en realidad lo que hace no es tejer, sino destejer. Y la mujer le dice, no es verdad, o sea, bueno, esto os lo tengo que leer porque es que si no, no sé. Escribo mejor que hablo, la verdad, o sea que... A ver, ¿qué he de hacer?, le pregunta la mujer, ¿no? Varias veces abandoné todo lo que tenía, destruí lo construido, zarpé hacia otros mundos, acepté la derrota, y aquí me tienes sin razones que me sostengan, desposeída, acudiendo a ti como última esperanza. Entonces Medea le dice, a ver, si quieres aprender de mí, si quieres ser la aprendiz, te estás equivocando. Aquí no vengas, yo no tengo nada que enseñarte, ¿no? Dice, no, si vas en busca de un maestro, no lo hallarás aquí, no lo permitiré. El discípulo hace al maestro con su atención acuciada por la expectativa, elige el ídolo, el eidolon, la imagen, le proporciona al personaje la voz que quiere oír, le dicta las palabras y luego cree en ellas. El lenguaje es el teatro de las ilusiones, su pantalla un recorte en la gran negrura, caminos de ida y vuelta del propio anhelo, las instrucciones y sus paraísos. Si estás hecha de ese material de aprendiz, aléjate de mí. La mujer le dice, te equivocas, Medea, no es eso lo que quiero. El viejo canto, el canto de los mitos, sus códigos de valores, sus mentiras, sus temibles olvidos, no es lo que he venido a buscar. No anhelo ningún paraíso, no busco ningún maestro, no soy distinta de ti. Ay, gran descubrimiento para mí misma que lo estaba escribiendo, ¿no? Claro. Y Medea le pregunta, ¿qué entonces? ¿Qué podría yo enseñarte que no dan los años y los siglos de rancia? El saco que arrastramos termina por agujerearse, lo que era importante se nos pierde y al final tan solo permanece una indefinida, persistente sensación de malestar. Nada puedo enseñarte que no sepas o no llegues a saber. Yo he terminado mi periplo. Estos ya no son tiempos para héroes. Una nueva era se aproxima, nuevas colisiones, nuevos encuentros, nuevas galaxias. Sirva de ejemplo mi impiedad. Sirva de ejemplo mi rebeldía y mi tristeza, mi tenebrosa, lúcida, improductiva tristeza. He vivido de más. He tejido en el gran telar o telaraña los errores y el daño necesarios. He pagado, he cumplido. ¿Qué esperas, pues, de mí? Y la mujer le contesta, ayúdame, Medea, guía mis manos, enséñame a destejer.
Y Medea: confieso que en este punto me sorprendió. No pensé que hubiese reparado en la labor. La cólera me abandonó. La guié al centro de la oscuridad. La senté a mi lado. Puse sus manos sobre la trama. Y empieza el sexto día, una parte en la que las dos voces están enlazadas. Por supuesto, estas dos voces están aquí en una sola. Y hay una parte de, digamos, de, ¿cómo diría?, de enseñanza, en la que Medea es la voz de todas nosotras, ¿no? Todas nosotras. Porque hay en cada uno de nosotros realmente todas nosotras, ¿no? Y si podemos conectar con esa voz anterior, con esa voz antigua, es cuando la enseñanza tiene lugar realmente. No es una enseñanza que pueda enseñarse con palabras, ¿no? No es ni la letra muerta ni la letra viva siquiera, ¿no? Es voz y a veces no es ni siquiera conceptual. Ahí es donde, bueno, tenemos que entrar después de un trabajo con la historia personal. No podemos entrar allí con una historia todavía sin resolver, ¿no? Hay que resolver y en realidad todo este libro es un intento de resolver una historia personal, la historia de Medea, ¿no? La historia de Medea es la historia de la culpa, ¿no? Gran historia, ¿no? Culpa, la necesidad y el azar, ¿no? De qué somos libres y de qué no, ¿no? Toda esta historia pasado a una experiencia vivida personalmente en la propia vida. Bien. En el momento en que puede oírse esas voces, dice, esta última parte empieza de esta manera: el animal acude. El animal para mí es precisamente esa voz anterior, ¿no? Es mi animal en mí, ¿no? Eso está un poco por todas partes en mis libros. Aquí también acude el animal, ¿no? El animal acude, presta atención y escucha. Todas somos la fuente a la que otras acuden a abrevarse. Atiende. No intentes descifrar con el entendimiento aquello que percibas. Sus voces son de otra naturaleza. Atiende, como atiende la sierpe al corazón vibrante de la piedra. Entrar donde se está ha de hacerse al oído. Hay una puerta estrecha, o no es una puerta sino una abertura, por la que introducirse con el cuerpo encogido que luego se despliega si con suerte, una abertura o tal vez una llama siempre encendida aunque a menudo oculta, pues la mente se ocupa en mil delirios y con la mente todo acaba confundido. Hay una puerta estrecha que no es una puerta sino una abertura que conduce más abajo del mí y también más abajo del abajo, donde el lenguaje no procede. Más abajo del abajo todo resulta inexplicable. Hay una abertura que no es una puerta, sino un desgarro en la membrana por el que introducirse y descender más abajo del mí y también más abajo del abajo. Aquel que allí penetra con el ánimo en calma y la conciencia alerta advierte que todos nuestros actos tienen el mismo origen. Del mismo ovillo se devanan en su raíz común las emociones. El odio, la ternura, la ira, el rencor o el miedo son colores que tiñen el hilo que aferramos al nacer. Pero nadie penetra en el abajo del abajo sin haberse desprendido de sí. El hilo ha de perderse en el descenso. El hilo y la personal historia que nos lastra y oculta a nuestros ojos la abertura. Nadie penetra en el abajo del abajo con el ovillo en la mano.
El hilo ha de soltarse en el descenso, el hilo y la personal historia que nos retiene en superficie. El corazón del híbrido es tal que nadie soporta su presencia sin perder la cordura. Prefieren darle muerte. Todo lo que no comprendemos nos espanta. Cuentan mal los poetas. Ariadna era ingeniosa, pero era cobarde. Teseo era valiente, pero era codicioso. Nadie penetra en el abajo del abajo que no esté dispuesto a olvidar el camino de regreso. Y aquí lo voy a dejar.